Ok, entonces vamos a empezar. El día de ayer habíamos visto algunas opciones de introducción y de edición de elementos aislados para hacer nuestras zapatas, ¿sí? Zapatas aisladas. Solamente hemos visto esta tipología. En las opciones de cimentación, elementos de cimentación, tenemos algunas opciones más para colocar, ¿no? Están las opciones de, por ejemplo, elementos de un solo pilar y elementos de múltiples pilares, ¿no? Tal es el caso de zapatas combinadas. Por ejemplo, acá, bueno, no tenemos pilares sueltos. Vamos a borrar algunos, ¿sí? Por ejemplo, estos tres de arriba, ¿sí? Los vamos a borrar. Todavía no estamos colocando los elementos que vamos a calcular, ¿sí? Solo estamos mostrando inicialmente las herramientas. Entonces vamos a dirigirnos a nuevo y vamos a seleccionar la opción de elementos de múltiples pilares, ¿sí? Y acá podemos definir el tipo, ¿no? Si va a ser una zapata, por ejemplo, rectangular, ¿sí? Rectangular, aceptar. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que a estos elementos les llegan más de un solo pilar, es decir, más cargas, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar los pilares, puede ser este pilar, este otro y este otro, ¿sí? Supongamos. Y le damos clic derecho. Al darle el clic derecho se van a fijar que... uy, ¿qué pasó? A ver, de nuevo, ¿sí? Acá vamos a seleccionar los tres pilares, clic derecho. Y acá en la parte central nos aparece este simbolito, una cruz con un circulito. Entonces vamos a seleccionar, ¿sí? Y ya se ha colocado nuestra zapata de múltiples pilares. Acá tenemos, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? En una vista 3D. ¿Sí? Y acá está. Tenemos una zapata de múltiples pilares. Vamos a indicar acá, podemos cerrar. Podemos volver nuevamente a la opción de elementos de cimentación y en la opción de nuevo, de igual manera en la opción de elementos de un solo pilar, ya hemos visto las tipologías de zapatas de hormigón armado. También tenemos el hormigón en masa, es decir, podemos seleccionar el tipo, tiene las mismas opciones que, bueno, no las vamos a ver todas, ¿no? Solamente una, pero la característica de este elemento es que no tiene armado, ¿sí? Como su nombre lo dice, es hormigón en masa. Aplicable, por ejemplo, cuando tengan estructuras tal vez de un piso, de pocas cargas, ¿no? Donde no sea necesario colocar el armado, ¿no? Podemos indicar también dentro de las opciones de elementos de un solo pilar, ¿no? La tercera opción es la opción de encepado o cabezal, ¿sí? Vamos a seleccionar esta opción y acá se nos habilita este segundo cuadrito, ¿sí? La opción de selección de pilote y selección de tipo. Si le indicamos, por ejemplo, selección de tipo, tenemos acá los distintos tipos de encepados que el programa nos permite colocar. Por ejemplo, tenemos un encepado de un pilote, es decir, un cabezal y un pilote. Tenemos el encepado de dos pilotes, acá de tres pilotes, ¿no? Tenemos un encepado lineal, por ejemplo, este encepado lineal que sigue esta trayectoria lineal lo pueden utilizar para apoyar muros, ¿no? Para apoyar muros. Solo que tendríamos que tener en cuenta que si este es el muro, en las formas o en la introducción de muros hay un apartado que indica colocar apoyos, ¿no? Donde le indicábamos si iba a ser una zapata corrida, si iba a ser, por ejemplo, una zapata con un vuelo izquierdo o con un vuelo derecho, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar como apoyo los pilotes, ¿no? No tendremos que indicarle que coloque apoyos al colocar los muros.
¿sí? Entonces, para eso nos va a servir, tenemos una opción, no sé si se acuerdan, la opción de definir un apoyo empotrado, ¿sí? Un apoyo empotrado a los muros. Entonces, una vez que le definimos el apoyo empotrado, recién le podemos colocar un apoyo lineal, por ejemplo, con pilotes. ¿No? Tenemos pilotes rectangulares acá, ¿no? Con pentagonales, ¿no? De 5 lados, acá cuadrados, ¿no? Rectangular con 5 pilotes, acá hexagonales con 6 pilotes, ¿no? Estas son las únicas tipologías que podemos colocar. Hay que hacer una aclaración. El programa no calcula el armado y la dimensión de los pilotes, ¿sí? No lo calcula. El programa lo único que dimensiona y lo único que calcula es el cabezal, ¿sí? Es decir, a ver, nos vamos a hacer acá un esquema. Sí, por ejemplo, este va a ser nuestro cabezal con 2 pilotes, ¿sí? Y acá estaría llegando, bueno, nuestra columna, ¿no? Entonces, el programa lo que dimensiona únicamente es la sección del cabezal, ¿sí? Acá los pilotes no lo dimensionan. El programa distribuye la carga que llega del pilar o de la columna, lo distribuye mediante el cabezal de forma equitativa, se podría decir, a cada uno de los pilotes, ¿sí? Lo único que tenemos como dato, se podría decir, son los esfuerzos que llegan a cada pilote. Ya a partir de esos esfuerzos que se puede obtener, por ejemplo, de un plano de cargas a cimentación, aunque el programa también nos permite definir planos de cargas a cimentación. Ya con estos resultados ustedes van a poder dimensionar el pilote en otro programa, tal vez de forma manual, con una planilla Excel quizás, ¿no? Entonces, es lo único que obtenemos en cuanto al dimensionamiento de pilotes. Pero en cuanto al dimensionamiento del cabezal, el programa calcula armado, lo que vendría a ser su superior, inferior, estribos verticales, estribos horizontales, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar, a ver, vamos a borrar todos los dibujos. Sí. Y acá estamos viendo, bueno, un esquema del armado que el programa dispone. ¿Sí? Como les indicaba, armado superior, inferior, estos son estribos horizontales, estribos verticales, ¿no? Hace como una especie de armado de jaula, ¿no? Para distribuir la carga de los pilares de forma equitativa a la cantidad total de pilotes, ¿no? Acá estamos viendo, bueno, un armado que se podría calcular y generar planos, ¿no? Después ya de forma manual. Bueno, vamos a ver acá en el programa que si, bueno, seleccionamos, digamos, esta primera opción, ¿sí? La seleccionamos. Y acá en selección de pilote, es decir, para que el programa dimensione, bueno, está mal esa palabra, tendría que ser para que el programa determine acá los esfuerzos que llegan. El programa necesita un dato de área, ¿sí? Acá, de área de pilote. ¿Sí? Entonces, estos datos, ¿sí? De área, de resistencia, ¿no? Le tenemos que indicar acá en esta ventanita de selección de pilote. Bueno, en este caso, para los que no han utilizado el programa antes o para los que no han modelado el pilote, seguramente no tienen acá unas secciones, ¿sí? Y para crearse una nueva sección de pilote seleccionado, le tenemos que indicar acá la opción de crear. En esta ventana de crear, hay que indicarle una referencia, ¿sí? Esta referencia puede ser, por ejemplo, pilote. Le vamos a colocar
diámetro igual 30, ¿sí? 30 centímetros. Ahora bien, estos pilotes tenemos la opción de indicarles si va a ser circular o cuadrado, ¿no? Por lo general, bueno, el más común es el circular, ¿no? Estos pilotes pueden ser prefabricados, pueden ser elaborados in situ, ¿no? Entonces, acá le vamos a indicar circular. En el diámetro, bueno, estamos planteando que sea, por ejemplo, de 30 centímetros, es decir, en milímetros sería 300. Acá le podemos indicar que nos muestre un símbolo, es decir, cuando modelemos el cabezal, que nos muestre la simbología para ver la ubicación del pilote, ¿no? Acá lo podemos activar, ¿no? Y seleccionar, ¿no? Cualquier símbolo. En cuanto a la capacidad portante del pilote, como les indicaba, le podemos colocar un valor de situaciones persistentes y situaciones sísmicas accidentales, ¿no? Esto considerando, bueno, situaciones extraordinarias como el sismo, ¿no? Acá en situaciones persistentes, de la misma forma, sería considerar situaciones gravitatorias más viento, ¿no? Más viento. Ahora, estos valorcitos, esta resistencia de los pilotes, sale de las fichas técnicas. ¿Sí? Las distintas fichas técnicas de, por ejemplo, los pilotes prefabricados. En cuanto a la separación mínima entre ejes, acá si se fijan, por defecto está 1000 milímetros, ¿sí? Es decir, esta separación le podríamos indicar, bueno, acá está con 1 metro, ¿no? Sí, este es el cabezal, ¿no? Y estaríamos colocando los pilotes de esta forma. Le podemos indicar una distancia mínima entre separación de ejes de pilote, ¿sí? Acá les indica separación mínima, ¿no? Entonces, acá le estamos indicando 1 metro como mínimo. Lo pueden cambiar esta opción también, ¿no? Y acá, bueno, le indicamos aceptar. Una vez que se ha creado, ya les aparece en este listado, ¿sí? En este listado ya les debe aparecer la opción de pilote de igual 30 centímetros. Pueden eliminar secciones, pueden copiar, pueden editarlo, ¿no? Y de igual manera pueden importar o exportar esta biblioteca, ¿no? Para utilizarlo en sus próximas obras. Esta distancia de penetración, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, por ejemplo, a ver acá. Vamos a dibujar nuevamente los pilotes, ¿sí? Y es la entrada del pilote en el cabezal, ¿sí? Acá sería esta distancia, ¿no? Que le estaríamos indicando, los 10 centímetros en este caso. Y le podemos indicar aceptar, ¿sí? Una vez que ya hemos definido aceptar, hay que seleccionar, por ejemplo, digamos, esta columna, muy similar como lo habíamos hecho con las zapatas, ¿no? Solamente lo seleccionamos y acá estamos viendo que se está colocando una dimensión mínima, ¿no? Que todavía no es la de cálculo, nos indica 80 por 80%, ¿sí? Podemos ver una vista 3D. Y acá, ¿sí? Como se pueden fijar, el programa tampoco dimensiona longitud ni nada por el estilo del pilote, ¿no? Solo lo que nos interesa acá es este elemento, ¿no? Este elemento de cabezal o encepado. Pueden, de igual manera, como lo hemos visto con las zapatas, pueden utilizar los pilotes para múltiples pilares. Con la misma opción, ¿no? De cimentación, elementos de cimentación, nuevo, acá en múltiples pilares pueden seleccionar la opción de encepado, ¿no? Acá, bueno, ya seleccionamos la dimensión, ¿no? Aceptar, y podríamos indicar, ¿no? Digamos, estos dos, clic derecho, y bueno, acá estamos sobrepasando, ¿no? De alguna manera la distancia, tal vez no tendrían que estar tan separados, ¿no?
No, Santiago, el peralte del encepado, ¿sí? Al igual que en las zapatas, la altura de las zapatas, el programa lo dimensiona, ¿sí? Lo que quizás le podríamos indicar al programa es en el botón por posición de encepados colocar una altura mínima. Si no me equivoco, creo que hay esa opción. Pero después el programa sí lo dimensiona. ¿Ah? Ahora bien, creo que habíamos colocado uno por acá. Tal vez podríamos darle en editar. Y acá, ¿sí? De la misma forma que hemos visto en Zapata, tenemos nuestro editor de elementos de cabezales, ¿no? Acá también tenemos las opciones de definir geometría, ¿no? Acá le podemos cambiar, bueno, sí, esa era la duda, ¿no? De la geometría del cabezal. El ancho, el canto, ¿no? El ancho en la otra dirección. Podemos definir también cambiar materiales de la misma manera, ¿no? Si quisieran cambiar la resistencia o el grado de acero. A ver, vamos a cerrar. Acá la sección de pilote también lo pueden cambiar, ¿no? Van a abrir su biblioteca, ¿no? La que tengan disponible. El armado también, acá si seleccionamos armado, le podemos indicar, ¿no? Como les indicaba, se colocan estribos, ¿sí? Horizontales, verticales, ¿sí? E incluso le podemos indicar que coloque estribos diagonales, ¿no? Acá, estribos diagonales. Bueno, las mismas opciones de comprobación que todavía no hemos visto, pero que las podemos ver de un momento, ¿sí? Cuando no es que ahora, digamos, por ejemplo, para estar modificando y calculando a cada rato tenemos una estructura un poquito grande, ¿no? Entonces vamos a tardar en eso. Para eso yo les he pasado un archivo de comprimido de CPCAT para ver cómo colocar zapatas flexibles, ¿sí? Que el día de ayer, bueno, no nos alcanzó a verlo, pero hoy lo vamos a ver. Y bueno, acá tenemos lo que vendría a ser las vistas en elevación, las vistas en planta y acá en la parte inferior una vista 3D, ¿sí? De lo que vendría a ser la sección, el pilote, el armado dispuesto, si quisieran verlo de mejor forma, lo podemos desactivar acá el hormigón. ¿Ah? Y acá estamos viendo, ¿sí? Cómo está disponiendo el armado. Bueno, esto es un armado mínimo, ¿no? Para una sección mínima. Pero vamos a ver que el programa dimensiona de esta forma, ¿sí? Tenemos acá estribos en todas las direcciones. Ya, le vamos a indicar aceptar, vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir por favor el archivo que les había pasado, lo van a descomprimir, acá bueno, le voy a indicar guardar y vamos a descomprimir el archivo que les he pasado. Acá, convertir, mantener la tabla. Ya, acá convertir la tabla en una tabla especial para que esté aparte, ¿no? De la biblioteca. Sí, y ya tenemos, bueno, vamos a ir a una vista 3D. Me confirman por favor si todos han podido descomprimir el archivo, si están hasta esta parte. Ya, Karen dice que sí, Eric también, Henry igual, Mayra.
Bueno, Eric, un momento. Ya, ok, vamos a esperar unos cuantos minutitos para que los demás terminen de descomprimir. Más o menos ya les voy a ir describiendo cuál es la estructura, ¿no? Son de dos estructuras separadas, ¿sí? Separadas, que tienen las mismas secciones, tienen las mismas separaciones entre columnas, tienen zapatas aisladas que ya sabemos colocar, ¿no? Bueno, y ambas estructuras tienen la misma carga, ¿sí? La misma carga en el nivel superior acá. En el nivel de primer piso también tiene su carga. ¿No? En las vigas, por ejemplo, acá, las vigas en planta baja también tienen su carga. En cuanto a las vigas, nos había faltado colocar lo que sería vigas de cimentación, ¿no? También nos queda pendiente colocar vigas de atado, vigas centradoras, ¿no? Losa de cimentación. El día de ayer les había indicado que CIPECAD reconoce dos tipos de elementos, ¿no? De fundación. Unos con vinculación externa y otros sin vinculación externa, ¿no? Hasta ahora hemos visto los elementos con vinculación externa, ¿sí? Es decir, los que el programa considera que son rígidos, ¿no? Que no se van a asentar. Y los elementos sin vinculación externa les había indicado que el programa sí permite el comportamiento elástico del suelo, permite esta posibilidad de asentamiento, ¿no? Y al permitir este asentamiento, tenemos mucho que ver ahora con la propiedad del coeficiente de balasto, ¿sí? Del coeficiente de balasto del suelo. Bueno, vamos a ver ahora esta estructura, la primera, digamos la número 1, le coloquemos y esta va a ser la número 2. La estructura 1 va a estar modelada con zapatas rígidas, ¿sí? Como está el modelo. O sea que acá no vamos a modificar nada. En cuanto a las vigas de planta baja, ¿sí? En las vigas de planta baja están colocadas del tipo descolgada, ¿no? Descolgada de 20 por 40, ¿sí? Así que esta estructura número 1 no la vamos a cambiar. La estructura número 2, ¿sí? Acá vamos a colocar, en lugar de zapatas rígidas, zapatas flexibles, ¿sí? Y en lugar de esta viga descolgada, que la vamos a borrar, ¿sí? La vamos a borrar acá, vamos a colocar viga de cimentación. Y vamos a ver la diferencia, ¿sí? La diferencia de estos dos elementos. En cuanto a las columnas, ¿no? Si vamos a trabajar con elementos de cimentación sin vinculación externa, también tenemos que configurar las columnas, ¿sí? Estas columnas de ambas estructuras están colocadas con vinculación exterior, ¿sí? Las 8. En la estructura número 2 vamos a editar las 4 columnas, le vamos a indicar que se coloquen sin vinculación exterior, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque vamos a colocar un elemento flexible, ¿sí? Que puede ser una losa, puede ser una viga de cimentación y puede ser una zapata flexible, ¿no? Si no hacemos esta modificación, el programa no nos deja calcular, ¿sí? Nos indica un error y vamos a tener que modificarlo de todos modos. ¿Les ha quedado claro estas modificaciones que vamos a ir haciendo? Ya, entonces vamos a cerrar acá. Bueno, vamos a empezar editando primero las columnas, ¿sí? Las columnas de esta estructura número 2. Para eso, bueno, nos dirigimos a entrada de pilares. Acá pueden ingresar a editar pilares, seleccionamos el pilar, le podemos cambiar acá sin vinculación exterior, ¿sí? Sin vinculación le indicamos aceptar. Pueden hacer lo mismo con las otras 3. De igual manera, hemos visto otra herramienta más rápida, ¿no? En la opción de editar acá, vinculación exterior y sin vinculación, asignar, y en este caso solamente seleccionan de forma rápida, ¿no? Clic derecho, terminar, ¿sí? Salir. Ahora, una vez que ya hemos configurado, le hemos quitado la vinculación, ¿no? Vamos a volver a la entrada de vigas.
Y acá en el nivel de planta baja, ¿sí? En planta baja, vamos a borrar estas vigas descolgadas que están acá. Sí, las vamos a borrar. Acá, todas. ¿No? Se van a quedar únicamente las cargas. Ya la parte de colocación de cargas, ya lo vamos a empezar a ver el día de mañana. Vamos a colocar, en lugar de estas vigas descolgadas, vamos a colocar vigas de cimentación. ¿Sí? Para eso vamos a dirigirnos acá. Tenemos la misma opción de entrar viga. ¿Ah? Tenemos esta opción que es viga de cimentación. Acá en la viga de cimentación, la característica, a diferencia de las demás, es que es un elemento que se apoya sobre el terreno. ¿No? Es decir, acá, a ver, vamos a hacer este esquema. ¿Sí? La viga se apoya sobre el terreno en toda su longitud, ¿no? Mientras que las otras vigas se apoyan siempre, bueno, en las columnas, ¿no? En las columnas. Ya. Acá vamos a definir, tienen 5 tipologías de vigas de cimentación. Uy, tenemos que borrar acá. ¿Sí? Tienen la opción de viga de cimentación rectangular. ¿Sí? Acá estamos viendo el esquema. Tienen la opción de viga de cimentación plana, es decir, esta viga va a tomar el espesor de la losa, ¿no? En este caso, losa de cimentación, ¿sí? Sí, el caso fuera que le quisieran colocar una viga de borde a la losa de cimentación, ¿no? Porque también le podemos indicar o podemos generar losas sin esa viga de borde, ¿sí? Acá tenemos la opción de colocar, a ver, vamos a borrar acá, la opción de viga de cimentación invertida, ¿sí? Lo podemos seleccionar y acá vemos, ¿no? Que esta parte superior del alma sobrepasa, ¿no? El nivel del terreno, le podemos indicar, ¿sí? Y tiene acá unas alas, ¿no? Pueden colocar una viga de cimentación con a la derecha, ¿sí? Con a la derecha. Y una viga de cimentación con a la izquierda. Vamos a colocar esta opción de viga rectangular. Y acá, además de definir un ancho B y un canto A, tenemos que definir la tensión admisible del suelo, ¿sí? En situaciones persistentes y en situaciones sísmicas accidentales. Estos valores pueden tener el mismo que hemos configurado en la ventana de datos generales, ¿no? Pueden tener. Y acá, en la opción del módulo de balasto, es esta la diferencia que van a ver cuando coloquemos todos los elementos flexibles. ¿Sí? Ya sean zapatas corridas de muros flexibles, ya sean zapatas flexibles, losas de cimentación y vigas de cimentación, siempre les va a pedir el módulo de balasto. Ahora bien, yo les he pasado en la carpetita un archivo Excel. ¿Sí? Este archivo Excel para determinar este módulo de balasto. Antes de comenzar con, bueno, la explicación de cómo funciona esta planilla, acá, a ver, ¿dónde está? Ya, este valor, ¿sí? El valor del coeficiente de balasto, acá vamos a ampliar un poquito. Antes de colocarlo, sí, vamos a explicar algo breve acerca de este coeficiente de balasto, ¿no? Este coeficiente representa la relación entre la presión que se ejercita sobre el suelo, es decir, a ver, vamos a hacer acá otro dibujito, digamos, de esta forma, ¿sí? Sobre una placa, ¿sí? Es una presión que se ejerce sobre el suelo y es la relación entre esta presión y una deformación que se genera a partir de la presión que se coloca, ¿sí? Es decir, acá, a ver, vamos, acá colocamos una fuerza, se podría decir, y, a ver, creo, acá, y se determina este desplazamiento. Entonces, la relación
¿sí? La relación entre la fuerza o la presión y el desplazamiento es el coeficiente de balasto, ¿sí? Pero de esta placa, ¿sí? De esta placa. Este coeficiente se determina con el ensayo placa de carga, ¿sí? Cuando se realiza el estudio geotécnico del suelo, lo que los laboratorios les proporcionan, ¿no? De valor K, se podría decir K30, que este subíndice varía en función al tamaño de la placa. Se pueden utilizar ya sean placas rectangulares, pueden ser placas circulares, ¿no? Entonces varía este subíndice. Pero ese valor que les proporcionan los distintos laboratorios en los informes, ¿no? En los informes geotécnicos, no es el valor que ustedes tienen que colocar en el programa, ¿sí? No es el valor. Ese valor corresponde a esta placa. Lo que tenemos que colocar en el programa es el valor que va a depender de las dimensiones del área que están colocando en el terreno, ¿sí? El área de la cimentación. Es decir, para una losa de cimentación tiene su valor K30, se podría decir. Para una viga de cimentación, de igual manera, tiene su valor. Para zapatas también tiene otro valor, ¿sí? Entonces, no hay que confundirnos esto, ¿sí? Que el valor que nos proporcionan no es el que tenemos que colocar. A menos que ya se haya realizado tal vez un cálculo previo, ¿no? O un estudio geotécnico un poco más profundo ya con las dimensiones, ¿no? Entonces, tal vez podría ser, ¿no? Pero en este caso, bueno, por lo general no, ¿no? Bueno. Acá, bueno, estamos viendo una imagen de cómo se realiza este ensayo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este coeficiente? ¿No? ¿Para qué nos sirve en el programa? Dentro de lo que es el análisis estructural de las cimentaciones, este parámetro es de mucha importancia para determinar si una cimentación va a presentar un comportamiento rígido flexible, ¿sí? Cuando sea impuesto sobre un determinado suelo. Ahora bien, ¿este coeficiente de qué depende? Del tipo de suelo, ¿no? Del tipo de suelo. Si va a ser, por ejemplo, arcilloso, si va a ser arenoso, si va a ser mezcla, ¿no? Puede ser arenoso, arcilloso, ¿no? Entonces, en función a... se ha realizado un trabajo, ¿sí? Acá vamos a ver, creo que es acá, por acá, sí. Carter Sagi ha propuesto unas expresiones, ¿no? Para poder determinar este coeficiente de balasto en función de las dimensiones del elemento de cimentación, ¿sí? Y esas expresiones, acá, a ver, vamos a... no. Ya. Esas expresiones, el programa las está considerando, ¿sí? Si ustedes leen la memoria de cálculo de CIPECAD, ¿no? Que les había recomendado que la lean, incluso hay un ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo donde se da una losa de unas dimensiones y hace un ejemplo de cómo calcular o cómo determinar este coeficiente de balasto para introducirlo en el programa, ¿sí? Estas expresiones, ¿no? Acá se van a fijar en la planilla Excel. Acá vamos a volver a la planilla. Están en función al tipo de suelo, ¿sí? Si va a ser arenoso, tiene una expresión de cálculo para zapata cuadrada, ¿sí? Para zapata rectangular, acá también tiene su expresión de cálculo, ¿sí? Para suelo arcilloso, acá también tiene su otra expresión o ecuación para que ustedes determinen el valor que vamos a colocar en el programa, ¿sí? Para suelos mixtos, es decir, mezcla de suelos, ¿no? Donde tal vez no conozcan las proporciones de la mezcla, ¿sí? Tiene también su procedimiento.
Y para suelos mixtos donde sí conozcan las proporciones, se podría decir cuál es la cantidad de suelo arenoso, cuál es la cantidad de suelo arcilloso, ¿no? También pueden calcular. Ahora bien, ¿de qué dependen estas expresiones? Básicamente del coeficiente K30, ¿sí? El valor que les dan los distintos laboratorios, ustedes lo tienen que colocar acá, ¿sí? Las unidades son fuerza por volumen, ¿sí? De esta forma. Otro dato que necesitamos es la sección de el elemento de cimentación, ¿sí? Una dimensión B y una dimensión L. Bueno, esto para elementos cuadrados o rectangulares, ¿no? Y necesitamos el tipo de suelo, ¿sí? Entonces, solamente con estos valores ya vamos a poder determinar el coeficiente de balasto que vamos a introducir, ¿sí? También, ¿no? Si daría el caso, ¿no?, que el estudio geotécnico no les proporciona este valor, ¿no? Hay valores propuestos por distintos autores en distintas bibliografías en función al tipo de suelo, ¿sí? Hay valores. Por ejemplo, acá, vamos a ver, hay tablas que ustedes pueden buscar y pueden corroborar, ¿no?, que están en función al tipo de suelo, ¿sí? Acá para arcilla blanda tiene unos rangos de valores, ¿no? Acá tenemos otra tabla, valores propuestos por Terzaghi, también tenemos otra tabla, ¿no? Incluso, sí, CIPECAD en la memoria de cálculo, creo que no está acá. No, pero esa información se las he colocado también en la planilla. Acá al costadito en la pestaña de tablas de valores, CIPECAD también les proporciona una tabla, ¿sí? Acá tenemos clases de suelo, ¿no?, y los rangos de coeficientes del valor del coeficiente de balasto, ¿no?, en kilogramos por centímetro cúbico, en función a los distintos tipos de suelo, ¿sí? Tienen acá rangos, que los podrían utilizar si es que en el estudio geotécnico tal vez no determinaron este valor, ¿no? O con fines académicos también los pueden utilizar. De igual manera, hay incluso gráficas, nomogramas que ustedes puedan determinar este valor, ¿no?, del coeficiente K30, que reitero una vez más, es el coeficiente de la placa de carga de 30 por 30 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la planilla que les he pasado para determinar este coeficiente. A ver, Santiago, ¿el programa tiene la opción de ingresar el coadmisible del suelo o únicamente el coeficiente de balasto? A ver, vamos a volver al programa. Acá le podemos indicar un Q admisible, ¿sí?, para el elemento de cimentación flexible, ¿no?, que puede coincidir con el valor que hemos colocado en la ventana de datos generales, que no hay que olvidarnos que ese valor de la ventana de datos generales aplica para todos los elementos del modelo, ¿sí? Ya hemos visto que en zapatas, que en pilotes pueden cambiar estos datos de tensión admisible. Y bueno, vamos a ver que acá las unidades están en toneladas por metro cúbico, ¿sí? Entonces hay que convertir el módulo que determinemos a toneladas por metro cúbico, que bueno, ya en la planilla ya les arroja con esas unidades también. Vamos a definir, ¿sí?, el ancho y canto de la viga. Le podemos colocar, por ejemplo, de 20 por 40, ¿sí? Y acá le vamos a colocar el valor que habíamos colocado en la ventana de datos generales. No, a ver, vamos a revisar porque no me acuerdo cuál he colocado. Acá, ¿sí? Está con 1.5 y 2.25, ¿sí? Lo vamos a colocar. Este valor era de arcilla, ¿sí? Acá vamos a corroborar porque necesitamos también el tipo de suelo. Acá vamos a revisar esa flechita.
esta opción, sí, arcilla semidura. Arcilla semidura. Aceptar, sí, arcilla semidura, aceptar, aceptar. Bueno, aceptar acá. Y vamos a introducir la viga de cimentación. Acá con la opción de viga de cimentación. 20 por 40, seleccionamos acá este cuadrito, va a ser arcilla semidura. ¿Sí? Acá sí. Y el módulo de balasto que vamos a colocar, vamos a volver a la planilla. Acá la planilla, como les indicaba, los datos son el K30, las dimensiones, las dimensiones que están en contacto con el suelo, es decir, en este caso, bueno, nuestra viga tiene dimensiones, a ver, voy a dibujar nuevamente. En planta sería 0,20 por 4 metros, ¿sí? Lo pueden corroborar igual en el modelo, ¿no? Acá en planta tenemos 0,20 y 4 metros de longitud. Entonces acá le vamos a colocar 0,4 y 4, ¿sí? El K30 que vamos a utilizar, lo vamos a hacer en este caso, bueno, como solamente tenemos el tipo de suelo, tal vez podríamos usar valores de la tabla, ¿no? De la tabla. Y acá, bueno, esta tablita, reitero, es de la memoria de cálculo de CIPECAD, ¿sí? Que no diferencia mucho, por ejemplo, con tablas de otros autores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta otra tabla y el autor correspondiente. Habíamos indicado que iba a ser arcilla semidura, ¿no? Entonces vamos a buscar acá. Tenemos bueno, gravas, ¿no? Tampoco es un suelo tan blando. Arcilla, acá tenemos tierra arcillosa, arcillosa, ¿no? Secadura, no, esto es muy duro, seca tampoco, húmeda tal vez, podría ser, ¿no? Y los intervalos que tenemos es en 4 y 5, ¿sí? Entre 4 y 5. Podemos comparar acá con esta otra tabla que tenemos acá al costado. Y tenemos arcilla media, ¿sí? Acá arcilla media de 1 a 4, ¿no? No. Ajá, arcilla media de 1 a 4 o arcilla compacta también de 4 a 8. Estamos viendo que están coincidiendo en el valor de 4, así que le vamos a colocar 4, ¿sí? 4. Y vamos a volver acá a la pestaña y le vamos a colocar 4, aunque ya estaba colocado, ¿no? Pero para que ustedes vean, ¿no? Este valor se está transformando ya sea a toneladas por metro cúbico y a newtons por metro cúbico. Vamos a bajar, ¿sí? Y las zapatas que vamos a colocar van a ser cuadradas. ¿Esto por qué? No, perdón, la viga, ¿sí? La viga, me estaba confundiendo. Acá vamos a volver. La viga, ¿sí? Va a ser rectangular en este caso, ¿no? Porque esta expresión, que también lo pueden verificar en distintas bibliografías, lo pueden revisar. Esta expresión puede ser para zapatas, puede ser para losas, puede ser para vigas de cimentación. Entonces, acá, como ya hemos introducido los datos, ya se calcula, ¿sí? B es siempre la dimensión menor y L es la dimensión mayor, ¿sí? Y el K acá, este K es el K30 que hemos colocado de 4, ¿no? Acá obtenemos el valor K que tenemos que colocar en CIPECAD, ¿sí? En toneladas por metro cúbico y en kilogramo por centímetro cúbico. Bueno, esto para suelo arenoso, ¿no? El que nos corresponde es este, ¿no? El de suelo arcilloso, ¿no? Que tiene otra variante, ¿sí? Otra expresión. El K30 que ya lo conocemos, N, ¿sí? Que es la relación entre el lado mayor y el lado menor, que vendría a ser 0,20 entre 4, nos da este valor, ¿sí? Y B, ¿no? B, que es la dimensión menor, ¿sí? La dimensión menor. Acá se calcula y obtenemos, por ejemplo, en kilogramos 2.1 y en toneladas 2100, ¿sí? 2100. Vamos a utilizar este valor, ¿sí? El de 2100 lo vamos a colocar en el programa. Acá. 2100. Hasta esta parte, ¿les ha quedado claro cómo determinar el coeficiente de balasto?
No, acá nos habíamos confundido, era 0,20, ¿no? 0,20 era el lado menor. Ya. Ok, entonces vamos a continuar. El valor es 4100, ¿no? En este caso ya hemos cambiado. Es 0,20 por 4, 4100. Y acá le vamos a colocar, ¿sí? 4100. Una vez que hayamos introducido estos datos, le indicamos aceptar, ¿no? Y acá lo vamos a colocar, ¿no? De la misma forma que hemos aprendido a colocar vigas. Se van a fijar que incluso visualmente en el modelo las vigas de cimentación tienen estas lineecitas, ¿sí? Ya, bueno, podemos ir a una vista 3D. Y acá tendríamos que generar el hueco, ¿no? El hueco en esta parte. Y nos faltaría generar nuestras zapatas flexibles. Sí, en realidad es la distancia de la viga, ¿no? Solo que yo le he considerado de eje a eje. Lo podrían considerar, digamos, descontando lo que serían las columnas, ¿no? Las columnas de 20 por 20, porque de eje a eje están con 4. Entonces tendríamos que descontar 10 de acá, digamos. Lo podríamos colocar menos, ¿no? Pero es la distancia en planta de la viga, ¿sí? En planta, lo que se apoya en el terreno. Vamos a generar el hueco acá. Y ahora vamos a ir al nivel de cimentación, ¿sí? Acá se van a fijar que inicialmente están colocadas zapatas aisladas, ¿sí? Estas zapatas las vamos a borrar porque estas son rígidas y estas no las vamos a utilizar. Entonces le vamos a indicar elementos de cimentación, a borrar, seleccionamos estos 4 y lo hemos eliminado. Ahora bien, para generar o colocar y dimensionar las zapatas flexibles que ustedes van a colocar, ¿no? Necesitan la sección, ¿sí? ¿Qué sección podría estar cumpliendo? Y eso cómo lo van a saber, ¿sí? Más o menos. Se van a fijar que acá, ¿sí? En las opciones de editar plantilla, pueden activar esta plantilla. Y ya, acá hay un error. Voy a configurar esta partecita. Todos configuren, por favor, el punto de origen. Sí, vamos a desplazar un poquito la plantilla porque acá está desfasada, ¿sí? Y necesitamos que esté centrada, ¿sí? Porque vamos a utilizar estos contornos para generar nuestros contornos de losa. Para eso vamos a editar la plantilla. Acá ya sabemos modificar lo que sería el punto fijo, ¿no? Bueno, le vamos a indicar acá extremo, que solo está activado extremo. Cambiamos el origen. El origen va a ser este punto central, que me parece que va a estar con intersección. Acá. ¿Sí? Aceptar. Aceptar. Y ahora sí. Ya. Ahora, esta plantilla, donde ya hay secciones, ¿sí? Donde ya tiene sus secciones, se ha generado a partir de un cálculo previo, ¿sí? Es decir, antes yo he calculado esta estructura con zapatas rígidas, ¿sí? Y el cálculo ha dado esta sección de 90 por 90 por 30, ¿sí? Una vez que determinan esta sección y más o menos ya saben los armados con zapatas rígidas, van a editar el modelo y sobre esta plantilla, ¿no? Que ya ha sido generada antes tras un cálculo, se podría decir, calcar la sección, ¿sí? Y con las mismas dimensiones, con las mismas secciones, vamos a colocar nuestras zapatas flexibles, ¿sí? De la misma forma. Entonces, acá ya tenemos las secciones que van a ser de 90 por 90 por 30. Entonces, le vamos a indicar, a ver, vamos a revisar, no me queda claro que sea de 30. Ah, sí, 30.
Y acá vamos a definir las zapatas flexibles con contornos, ¿sí? Es decir, vamos a generar sunchos no estructurales, ¿sí? De manera que se generen estos contornos. Y al generar los contornos vamos a colocar la losa de cimentación. Para eso vamos a entrar viga, esto igual ya lo sabemos hacer, colocar un suncho no estructural con la opción por captura, ¿sí? Para que seleccionen el contorno y ya se coloque, ¿sí? Acá igual. Y ya se está generando, bueno, el simbolito, ¿no? Para introducir losa o hueco, ¿no? En este caso vamos a colocar losa de cimentación, ¿sí? Losa de cimentación para que el programa entienda que es un elemento flexible. Entonces le indicamos en paños, gestión de paños, entrar paño, ¿no? Y es acá donde estaba la opción de losa apoyada en el terreno. De igual manera, el canto que le vamos a colocar tiene que ser el que ya hemos calculado, ¿no? Como zapata rígida. En este caso, los 30 centímetros, ¿sí? Los 30 centímetros. Acá, de igual manera, le indicamos la tensión admisible del suelo, ¿no? Le hemos indicado la arcilla semidura con 1.52.25 y el módulo de balasto, acá hay que determinar también otro valor, ¿sí? Con la sección en planta, ¿no? Los 0.90, ¿sí? Los 0.90 acá porque es zapata cuadrada y con el tipo de suelo arcilla, ¿no? Acá, bueno, vamos a volver a la planilla y acá vamos a cambiar la sección, ¿sí? En este caso vamos a mantener el coeficiente, el K30, y le cambiamos las dimensiones, ¿sí? Y va a ser 0.90 y 0.90, ¿no? En planta. Entonces, acá vamos a utilizar esta expresión, que es también para zapata cuadrado rectangular, porque estamos utilizando un valor N. Y el valor en toneladas por metro cúbico es de 1.333, ¿sí? Este valor tenemos que colocar en la opción de módulo de balasto. Hasta esta parte, ¿han podido seguirme o se han retrasado? Ya. Entonces ya, una vez que ya hemos definido, le indicamos, bueno, para leer una viga, eso igual ya sabemos qué significa, seleccionamos el contorno y la viga, el contorno y la viga, o el suncho en este caso, ¿no? El suncho, el borde. Acá, bueno, ya hemos definido nuestras zapatas flexibles, podemos ir a la vista 3D y ver, ¿sí? Gráficamente, visualmente, las losas de cimentación se ven de esta forma, ¿sí? De este color. Ok, bueno, ya vamos a colocar otra losa de cimentación en el otro modelo, ¿no? Pero acá tenemos, ¿sí? Nuestras zapatas flexibles y zapatas rígidas. Acá tenemos la viga descolgada y acá tenemos la viga de cimentación. Entonces, podemos cerrar, podemos indicarle en calcular, ¿sí? Calcular e incluso cimentación, ya está cargado, así que, bueno, acá nos indica, no se asignará sobrecarga de uso ni cargas muertas a los elementos. Ya. Esta parte de la carga lo vamos a configurar cuando veamos la parte de cargas. Sí, Fernando, justamente vamos a ver en qué se diferencia trabajar ya sea con rígida o flexible, ¿sí? Por eso vamos a calcular acá. Perdón, vamos a indicarle calcular, incluso cimentación le van a indicar no, ¿sí? Acá hay un aviso o una pregunta, ¿no? Que nos indica que hay elementos de pilares, ¿no? Con vinculación exterior y sin vinculación exterior, que es lo que habíamos editado, ¿no? Y que les indica que esto puede dar lugar a asientos diferenciales no previstos y resultados no esperados. Este aviso, ¿sí? El programa lo indica por esta razón, ¿sí? Acá, a ver, vamos a
Digamos, esta es una columna, esta es otra, supongamos, y esta es otra. Supongamos que vamos a considerar ya sea elementos de cimentación rígidos y flexibles, ¿sí? En la misma estructura. En este caso están separadas, así que no habría ningún problema, ¿sí? Pero a veces colocamos en un sector una losa de cimentación, en otro zapatas rígidas, ¿no? Entonces, el programa nos indica que acá puede que se presenten resultados no esperados y que dé lugar a cintos diferenciales no previstos. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Si digamos, acá está nuestra viga, por ejemplo, nuestra viga de cimentación, acá, digamos, continúa nuestra columna, ¿ah? Y acá está, digamos, nuestra, supongamos, zapata rígida, acá losa de cimentación, ¿sí? Entonces, como le estamos indicando al programa que esta columna, ¿sí? A ver, voy a cambiar de color, que esta columna es empotrada, ¿no? Es rígida y no puede tener asentamientos, ¿no? Y acá está losa de cimentación, que es un elemento de cimentación flexible, que sí puede permitir el asentamiento, ¿no? Acá un asentamiento. Se va a generar, ¿sí? Unas tensiones producto de este asentamiento diferencial, ¿sí? Se va a generar tal vez por acá, ¿sí? Y por eso el programa nos indica que puede dar lugar a cintos diferenciales no previstos y a resultados no esperados, ¿sí? Pero, de todos modos, si le indicamos sí, el programa igual nos permite calcular, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, tendrían que ustedes que prever esta situación, ¿sí? Acá, bueno, en este caso le vamos a indicar que sí vamos a continuar con el cálculo, las estructuras están separadas. Waldo, la segunda estructura, ¿no? Está sin vinculación exterior, justamente para que el programa nos permita colocar esas lositas, ¿no? Esas losas pequeñitas que se unen a las zapatas y la viga de cimentación. Si lo deja con vinculación exterior, el programa no le va a permitir calcular. Ya. Y acá, bueno, tenemos un aviso, ¿no? Un aviso que ya lo habíamos visto y que no comprueba la limitación de flecha en losas, ¿no? Le vamos a indicar cerrar, ¿sí? Acá ya se podría decir dimensionado nuestros elementos, ¿sí? Acá podemos ver en la vista 3D, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la diferencia de trabajar con rígidas y con flexibles. Para eso, bueno, nos estamos adelantando un poquito a la clase, se puede decir, de resultados quizás, pero es importante que entiendan la diferencia, ¿sí? De trabajar con estas dos opciones. Esta opción, obviamente, es un artificio que estamos haciendo, ¿no? A fin de que ustedes puedan observar asentamientos en sus elementos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la opción de isovalores, ¿sí? Acá isovalores, vamos a seleccionar esta pestañita. Vamos a ver acá, esta sería técnicamente la diferencia más importante. Las zapatas rígidas no les muestra valores de asentamientos, ¿sí? O desplazamientos no les va a mostrar. Mientras que si lo modelamos de forma flexible, sí, ¿no? Y acá estamos viendo que en la parte inferior tenemos una barra de valores, ¿sí? Como una leyenda de colores. Y acá estamos viendo que las zapatas flexibles tienen estos valores, ¿sí? De asentamientos. Por ejemplo, los valores máximos acá se van a fijar. Desplazamientos.
¿sí? Desplazamientos, desplazamiento en Z es el que nos interesa. Combinaciones, ¿no? Para ver en función a combinaciones. Y vamos a seleccionar la combinación de peso propio, carga muerta y carga viva, ¿sí? Que son las únicas, bueno, que se han generado. Pero en este caso estamos viendo que el valor máximo es de 3.23, ¿sí? 3.23 milímetros, que se está produciendo acá, ¿sí? En las esquinas. Y incluso pueden determinar asentamientos diferenciales, ¿no? A fin de controlar, ¿no? Pueden ver que en la esquina celeste, ¿no? En la celeste clarito está de 2.49, ¿no? Entonces, acá estamos viendo los asentamientos, ¿sí? Es porque el programa permite que esos elementos se asienten, ¿no? Acá, en las zapatas rígidas, no podemos ver esos valores. Otras opciones que igual podemos visualizar con las zapatas flexibles es tensiones sobre el terreno. Sí, tensiones sobre el terreno. Acá, tensión máxima, podemos ver, ¿no? Las tensiones que están sobre el terreno. Habíamos indicado que el valor máximo admisible iba a ser de 1.5. ¿Sí? 1.5. Y acá estamos teniendo tensiones máximas de 0.43. ¿Sí? Entonces no estamos fallando acá por capacidad admisible. ¿Sí? Y estamos viendo las tensiones. En cambio, en las rígidas no podemos ver. ¿Sí? No podemos ver un gráfico de esta forma, ¿no? Que acá es un poco más entendible, un poco más visible, ¿no? Podemos ver, bueno, en este caso, cuantías, ¿no? Cuantías puede ser inferior, superior, ¿no? En este caso hay que aclarar también que al haberlo generado como losa de cimentación, se está generando armado superior y armado inferior, ¿no? Y los planos no se van a obtener de la misma forma que lo hemos visto en el despiece de zapatas, ¿no? Entonces, para esos casos, ¿no? Tendríamos dos opciones para subsanar esa situación en cuanto a la obtención de planos, ¿no? Con zapatas rígidas hemos visto que teníamos la sección de la zapata y su despiece correspondiente, ¿no? De armados. Pero acá, con zapatas flexibles, vamos a poder ver de esta forma, ¿sí? A ver, vamos a dibujar nuevamente. No vamos a obtener este despiece, ¿no? Vamos a obtener como si fuera un planito de losa, ¿no? En planta vamos a poder ver el armado que se dispone, que incluso ya podemos verlo de un momentito, ¿no? Y vamos a ver que seguramente va a coincidir con el armado si fueran zapatas rígidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar el tema de los planos? Tal vez podríamos generar planos como si fueran zapatas rígidas utilizando los armados que hemos obtenido acá, ¿no? Y bueno, ya en la parte de asentamientos, ya utilizar estos valores. Bueno, esto le vamos a indicar acá en resultados, igual podemos revisar, ¿sí? Y en resultados, a ver, vamos a comparar acá armados. Por ejemplo, vamos a indicarle que active en referencias visibles en cimentación armado de zapatas, ¿sí? Armado de zapatos. Y acá está colocando barras de media pulgada, ¿sí? Barras de media pulgada. Acá, ¿cómo podríamos visualizar? En la opción, bueno, en losas vistas, ¿no? Les estoy explicando un poquito rápido esta parte porque, bueno, ya lo vamos a entrar un poquito más a detalle en la clase de resultados, ¿no? Pero esto más o menos para que comparen, ¿sí? Armado, por ejemplo, longitudinal, transversal, inferior, ¿sí? Creo que lo desactivé, a ver, vamos a ver. Perdón. Acá, aceptar. Sí, y acá está colocando 3 octavos, ¿no? Entonces podríamos cambiar el diámetro, ¿no? Cambiar el diámetro, por ejemplo, acá.
¿no? Igualar los diámetros. Esto, bueno, en cuanto a colocar zapatas rígidas y flexibles. ¿Les ha quedado claro esta parte? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con flexibles? Que más que todo es ver valores de asentamientos, ¿no? Tensiones en el terreno. El asentamiento, uy, sí, eso sí que, el asentamiento dependería, ¿no? de las distintas normativas, ¿no? Yo así un valor no le podría dar, ¿no? Un valor específico. Se puede ver entre de las deformaciones. Acá en deformada, ¿sí? En la pestañita de deformada, podemos ver la deformada global, ¿no? Pero de esos elementos, no. ¿No? De esos elementos de zapata o de lozano. Por ejemplo, si aumentamos el factor, digamos, a 250, digamos, lo vamos a aumentar un poquito, ya estamos exagerando un poco la deformada, ¿no? E incluso acá podemos ver otra diferencia de trabajar con vigas de cimentación y vigas descolgadas. Si se fijan, estas vigas de cimentación, la flexión está para arriba, ¿sí? Está así. Y bueno, de estas no se nota muy bien, pero seguramente está para abajo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a guardar este archivo, ¿sí? Vamos a volver al anterior, acá en archivos, pueden ir a últimos ficheros y seleccionar no, creo que este era el que habríamos abierto recién. Pueden seleccionar el modelo, ¿no? El anterior. Ya. Vamos a ver otros elementos que igual podemos colocar, ¿no? En la pestaña de cimentación, elementos de cimentación, bueno, ya hemos visto la gran mayoría de los elementos que tenemos disponibles. Pero en la pestaña de cimentación tenemos acá otra opción para colocar, ¿sí? Vigas centradoras y vigas de atado. Estas vigas, ¿ah? Estas vigas centradoras y vigas de atado se colocan cuando tenemos elementos excéntricos, ¿sí? Es decir, zapatas excéntricas. Las zapatas excéntricas vendrían a ser las zapatas donde la carga, ¿no? de las columnas no se aplica a su centro geométrico, ¿sí? Como este caso. Por ejemplo, la carga se puede aplicar en el caso de columnas esquineras, ¿no? En la esquina, en el caso de columnas medianeras, acá, ¿no? En la parte media, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas excentricidades, ¿no? Respecto del centro geométrico de la sección de la zapata, acá, en el caso de la esquinera tenemos excentricidad en el eje X y excentricidad en el eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos elementos que tienen esta excentricidad de carga? Si los dimensionamos así tal cual están, de forma aislada, ¿no? Acá vamos a hacer un esquema. Sí, supongamos que esta es nuestra zapata. Y bueno, que acá está llegando la carga, ¿no? Al ser una carga excéntrica, esta carga va a intentar, se podría decir, volcar la zapata, ¿sí? Va a generar un momento de vuelco. Y la zapata, a fin de resistir, ¿no? A fin de el programa con el objetivo de dimensionar y de resistir
este esfuerzo o este momento volcador, va a dimensionar la zapata con una sección mucho más grande que si fuera centrada, ¿sí? Mucho más grande. Si ustedes hacen la diferencia, hacen la prueba, ¿no? Se van a fijar que incluso las secciones son demasiado grandes, ¿no? Son cantos excesivos, son dimensiones en planta demasiado grandes, ¿no? Entonces, para evitar justamente esto, ¿sí? Que se dimensione excesivamente la sección de la zapata, se pueden colocar vigas centradoras, ¿sí? O denominadas también vigas cantilever. Estas vigas van a conectar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un dibujito en planta. Digamos que acá tenemos nuestras dos zapatas. Y tenemos acá, bueno, nuestra zapata excéntrica y acá tenemos una zapata centrada. Estas vigas centradoras o vigas cantilever están pensadas justamente para ayudar, ¿sí? A absorber este momento de vuelco, ¿sí? Y que la sección de la zapata excéntrica no sea tan grande. Entonces, estas zapatas, estas vigas centradoras, al ayudar a absorber ese momento de vuelco, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a cambiar el color, ¿sí? Acá. ¿Sí? Acá, al ayudar a absorber ese momento de vuelco, es como si le indicaríamos al programa que los extremos de la viga, ¿sí? Son empotrados, ¿sí? Empotrados. Entonces van a ayudar a absorber momentos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá empotrado, ¿no? Entonces, acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la otra, con la viga de atado? ¿Sí? Que es otra opción que tenemos para colocar, ¿sí? Acá si, por ejemplo, le indican entrar viga, ¿no? Acá vamos a borrar todos los dibujos. En entrar viga podemos definir ya sea dos tipos de vigas, ¿sí? Esta viga de color amarillo o esta opción de color amarillo es la viga de atado. La que hemos explicado hace un momento es la viga centradora, ¿sí? O la viga cantilever. Y acá al costadito tenemos, bueno, se podría decir una opción de colocación automática de vigas donde el programa va a reconocer automáticamente si va a ser centradora o si va a ser de atado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la de atado? La viga de atado, como su nombre lo dice, es una viga que únicamente va a atar, ¿sí? No va a absorber esos momentos. Por tanto, el programa, ¿cómo la idealiza? ¿Sí? Acá vamos a generar nuevamente nuestra sección. Digamos, acá tenemos una zapata excéntrica y acá sí, ¿no? Esa viga de atado, supongamos, ¿no? Esta viga de atado, el programa la idealiza como si fuera, como si sus extremos, pero vamos a colocar, fueran articulados. ¿Sí? Es decir, no van a absorber momento, no van a ayudar a resistir ese momento de vuelco, ¿no? Por tanto, tampoco van a generar, se podría decir, tensiones de cálculo, tensiones en el terreno, ¿no? Entonces, de esta forma lo idealiza el programa, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que si van a colocar vigas centradoras, tienen que colocarlas donde realmente se necesite, ¿sí? ¿Qué vendrían a hacer en esas zapatas céntricas? Ahora bien, si le indicamos al programa que lo genera automáticamente, el programa va a reconocer, ¿sí? Si necesita o no necesita. Pero estas dos opciones que son independientes, particulares, ustedes le indican en qué lado va a centrar, en qué zapatas lo va a hacer, ¿no? Entonces muchas veces tal vez no queda claro esta diferencia y uno coloca cualquier viga conectando todas las zapatas, cuando ni siquiera se necesita, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, vamos a cerrar, ¿sí? Y vamos a colocar nuestras zapatas, vamos a borrar estos elementos, ¿sí? Y vamos a colocar
En las esquinas, zapatas esquineras, en los bordes, zapatas medianeras y en la parte central, zapatas centradas. ¿Les ha quedado claro esta diferencia de vigas de atado y vigas centradoras? Ya. Entonces vamos a colocar nuestras zapatas de la forma que les había indicado, ¿sí? En cimentación, elementos de cimentación, nuevo, elementos de un solo pilar, seleccionamos zapatas cuadradas, ¿sí? Acá tienen que ser excéntricas, ¿no? Perdón, acá, con la tercera opción, ¿sí? Esquinera, ¿sí? Esta medianera, 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 esquinera. Esta nos equivocamos, era medianera, central, acá centrada. Esta era medianera. En esta zona, bueno, se van a solapar acá con esta cimentación del muro. Acá, bueno, nos va a permitir colocar únicamente una zapata grande. Ya. Acá en esta zona, ¿sí? En esta parte central, no le van a colocar zapatas, ¿sí? Le vamos a colocar, por ejemplo, le podríamos indicar una losa de cimentación, tal vez, ¿no? Acá, una losa de cimentación. O podríamos colocar acá zapatas y delimitar acá esta sección. ¿No? Antes de continuar con la colocación de vigas, ¿sí? Me había olvidado comentarles otra herramienta que igual es muy útil cuando colocamos zapatas, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿sí? Si estamos colocando nuestras zapatas esquineras, suponiendo, ¿no? Que los límites, se podría decir, los límites del terreno, están justamente coincidiendo con los bordes de la columna, ¿sí? Por eso estamos colocando zapata esquinera. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si los límites del terreno, ¿no? Supongamos, no están coincidiendo en estas líneas, sino que están, por ejemplo, a ver, por acá, ¿sí? Y por acá también. ¿No? Entonces, acá, ¿cómo podríamos definir esta situación? ¿Sí? Si se fijan, la zapata no va a ser centrada, ¿sí? Pero sí tiene se podría decir, una dimensión distinta. ¿No? Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a borrar esta zapata y la vamos a colocar centrada, ¿sí? Acá en cimentación, elementos de cimentación, nuevo, selección de tipo, centrada, aceptar y seleccionamos, ¿sí? Y como les indicaba, supongamos que el límite de terreno llega hasta por acá y hasta por acá, ¿sí? Y la zapata que quisiéramos generar sería de esta forma, ¿sí? De esta forma. Pero la carga no está centrada, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos indicar al programa que genere este corte, se podría decir, y a partir de este punto indicarle que dimensione la zapata, ¿sí? Es decir, que no se pase de esos límites, ¿no? Que se haga más grande o que tal vez se haga más pequeñita, pero que respete este punto, ¿sí? Que no coincide con la esquina. Entonces, tenemos una herramienta acá en la parte de cimentación, es la opción de límites para zapatas poligonales, ¿sí? Esta opción les va a permitir generar bordes de límite, ¿sí? Acá límites pueden indicarle por puntos o capturar sobre plantillas, ¿no? Con la opción de puntos hay que definir un punto inicial y un punto final. Es como si fuera una línea, ¿no? Nada más. Le indicamos, por ejemplo, una línea acá, por acá, ¿sí? Clic derecho.
y si se fijan la zapata se ha cortado, ¿sí? Se ha cortado y la zapata no va a crecer desde este lado para afuera, ¿sí? Va a crecer para este otro lado, va a respetar ese límite que le están indicando. Podemos repetir, introducir por puntos, digamos por acá, ¿sí? Clic derecho y ya se va cortando. Ahora, esta herramienta, ¿en qué casos más le sirve? ¿No? Por ejemplo, supongamos que su terreno es de esta forma, ¿sí? Y acá tienen su columna. Entonces, esta zapata tiene una forma peculiar, se podría decir, no es cuadrada, ¿no? La podrían generar, digamos, así, así, así. Entonces, esta es la sección de la zapata. Entonces, lo podemos definir con las líneas de límite, ¿no? Le podemos indicar, a ver, otra línea más, digamos, pueden borrar estas, pongamos, las podemos borrar, ¿no? Introducir por puntos y generamos una línea por acá, ¿sí? Clic derecho y ya se va cortando, ¿no? Se va, le pueden dar una forma, ¿no? De zapata poligonal, ¿no? Como la opción lo indica. ¿Les ha quedado claro esta parte de delimitar zapatas? A esta pestañita se entra en cimentación, tienen esta opción límites para zapatas poligonales, ¿no? Y pueden moverlo, ¿no? Si digamos lo quisieran moverlo más por acá, ¿no? Se van a fijar que se corta la zapata. Pueden generar nuevos vértices, ¿no? Nuevo vértice, seleccionamos un puntito y digamos, tiene esta forma, ¿no? Ya pueden ir afinando la forma de la zapata. Ahora, eso, ¿dónde lo podemos ver? ¿No? Acá, por ejemplo, en la vista 3D se va a apreciar un poquito mejor. En obra, perdón, grupos, vista 3D de plantas, hasta primer piso, aceptar. Y está por acá, ¿no? Acá ya tenemos, ¿no? Y el programa, bueno, ya va a generar el armado correspondiente. Ahora bien, una aclaración más, ¿sí? Claro, Waldo, pueden dejarlo así, no hay problema, pueden ir probando, ¿no? Acá, ¿sí? El programa solamente permite esa herramienta, ¿no? De corte, se podría decir, solamente en zapatas aisladas de canto constante, ¿sí? Es decir, para las zapatas piramidales no lo permite, ¿no? No se puede hacer esta edición, solo para zapatas de canto constante, ¿no? Ya pueden ser rectangulares o cuadradas. Ya. Bueno, vamos a continuar con la introducción de vigas centradoras y de atado. Acá yo voy a editar esta zapata. Y ahora le vamos a indicar editar. Ah, perdón, era nuevo, ¿no? O bueno, podemos escoger. Ya. Ahí esta lineecita, bueno, ya ha desaparecido, ¿no? Ok, entonces, vamos a generar nuestras vigas, ¿sí? Como les indica, donde hay excentricidad hay que colocar la viga centradora, ¿no? Por ejemplo, si quieren conectar a estas dos zapatas centradas con viga centradora, sería innecesario, ¿sí? Porque están centradas y no tienen la excentricidad. Acá, por ejemplo, podemos indicarle, ¿sí? A ver, vamos a una viga centradora y una viga centrada. ¿Por qué? Porque la zapata esquinera tiene excentricidad en ambas direcciones, ¿sí? Acá le podemos indicar en la dirección X, ¿sí? El centrado de la viga. Acá, en este caso, necesitaremos el centrado de la viga, pero solamente en este extremo, ¿no? Acá tenemos. Yo les estoy marcando estas flechitas porque son estas flechas que les van a aparecer en el programa cuando ustedes le indiquen la creación de
vigas centradoras, ¿sí? Y estas flechitas les van a indicar que sí se podría decir, transfiriendo parte del momento a la viga para que ésta pueda colaborar, ¿no? Donde no les aparezca la flecha es porque no hay la colaboración de los momentos, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá estas 4 vigas de las distintas formas que tenemos para colocar vigas de atado. En cimentación, vigas centradoras de atado, ¿no? Entrar viga, ¿sí? Y acá, como les indicaba, la primera opción son vigas de atado, vigas que no colaboran. La segunda opción, vigas centradoras, las que sí colaboran. Y la tercera opción, entrada automática. Nos vamos a fijar que tenemos en la parte izquierda un cuadro y en la parte derecha otro. La parte izquierda corresponde a las secciones de vigas de atado y la parte derecha a las secciones de vigas centradoras. Cada una pueden desplegar su propio listado, ¿sí? Que tiene su propio nombre, se van a fijar que tiene cada una su propia sección, su propio armado, ¿no? Por ejemplo, esta C.4.2 tiene armado de 3 barras en la parte superior, 3 barras en la parte inferior y un estribado, ¿sí? Podemos escoger una más grande, digamos acá, otra de 40 por 40, pero que tiene más armados e incluso un armado de piel, ¿no? Estas secciones que ustedes escogen, ¿no? Las pueden crear, ¿sí? Las pueden borrar, las pueden editar, pero no desde esta ventana, ¿sí? Las pueden modificar en el botón por posición de elementos de cimentación, ¿sí? De vigas en este caso. Pero eso todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Solamente tenemos disponible esta biblioteca, se podría decir, predefinida de vigas. Vamos a utilizar esta, ¿sí? De la C1, de 40 por 40, ¿sí? Con 2 barritas en la parte superior, inferior y estribado cada 30. En la parte derecha tiene la opción de vigas centradoras, que también tiene sus secciones predefinidas, ¿no? Acá estamos viendo que, bueno, al ser vigas que absorben momentos, entonces tienen peraltes más altos, ¿sí? Tienen, por ejemplo, acá de 1 metro, tenemos de 90, la más pequeña de 70, ¿no? Pueden ir fijándose, ¿no? De 40 por 50, acá de 40 por 40, que sería la más pequeñita, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos definido las secciones que vamos a usar, ¿no? En este caso vamos a colocar viga centradora, ¿sí? Lo vamos a colocar primero con la opción de viga centradora, ¿sí? Y acá al seleccionarlo, el cuadrito izquierdo desaparece porque esa era de las vigas de atado. Y acá les aparecen estas 2 opciones de central en el origen o en el extremo. Es decir, ustedes de forma manual, acá le van a indicar al programa dónde quieren que se haga esta transmisión de momentos, ¿sí? Si está activado las 2 opciones, acá como está, central en el origen y en el extremo, el programa va a considerar los apoyos de esa viga empotrados a ambos lados, ¿sí? Empotrados a ambos lados. Si destican una opción, por ejemplo, centrar en el origen, el programa va a considerar el origen como articulado, no va a haber la transmisión, y en el extremo final sí, ¿sí? Y ya no les va a aparecer esta flechita. Le podemos indicar, bueno, en este caso, acá, que centre a ambos lados, ¿sí? Porque ambas son excéntricas, ¿no? Entonces le indicamos aceptar, ¿sí? Y lo colocamos como si fuera una viga normal, ¿sí? Se van a fijar acá, son las flechitas que les indicaba, ¿sí? Donde les está indicando que hay la transmisión de momentos. Ahora bien, vamos a colocar, ¿sí? De forma automática esta viga horizontal, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que coloca el programa. Le damos clic derecho. La forma de introducción automática es esta tercera opción, la de viga concentrado automático en los extremos, ¿sí? Al seleccionar esta opción, le indicamos aceptar, seleccionamos este punto y este otro punto, ¿sí? Y vamos a ver. Acá el programa no nos ha preguntado en qué lado quieren centrar, ¿no? Acá el programa directamente ya
determinado de forma automática en qué lado es necesario este centrado de esfuerzos, ¿sí? Y acá no lo ha colocado porque no se necesita. Esta es una zapata centrada, ¿no? Mientras que esta es una zapata excéntrica y sí lo necesitaba en esa dirección. Entonces, esa es la forma automática. Si les parece un poquito confuso estar ustedes decidiendo de qué lado se va a hacer el centrado, les convendría utilizar la opción del centrado automático, ¿no? Y el programa ya va a determinar si va a ser una zapata centradora o una viga centradora o una viga de atado. Ahora vamos a hacer la prueba, ¿sí? Con la opción automática de colocar, por ejemplo, una viga entre dos zapatas centradas, ¿sí? Acá. Se van a fijar que el programa no está asignando esta transmisión de esfuerzos a ninguno de los extremos porque no se necesita, ¿sí? De forma automática ya la ha determinado así. Entonces, esta viga la podríamos borrar, no es necesaria, ¿no? Sería un gasto innecesario colocarla ahí, ¿no? Y entonces podríamos ir definiendo, ¿no? En qué extremos necesitamos, en cuáles no, ¿no? Ir colocando de forma manual. Acá le podemos indicar igual en cimentación, vigas centradoras de atado, entrar viga, ¿sí? Entrar viga, bueno, clic derecho. Fernando, sí. No solo cambia el armado, cambia la sección de la zapata. La zapata se va a hacer más pequeñita, que es lo que queremos, aunque es el objetivo de las vigas. El armado se va a hacer mucho menor, ¿no? Entonces, trabajar con vigas centradoras es, se podría decir, una ayuda, ¿no? Una ayuda. Acá, bueno, le vamos a indicar, en este caso, el botón amarillo, vigas de atado, se van a fijar que no nos pide que centremos nada porque no son vigas que aportan, son vigas únicamente que se podría decir ayudostran más que todo. Le indicamos aceptar y podemos, digamos, de este punto a este punto. Sí, esta es una viga de atado. Se van a fijar que al centro les aparece el nombre de la sección, ¿sí? C1. Esta es una viga C, por ejemplo. C. Entonces, acá lo podemos borrar. Lo podemos borrar. Tienen la opción, por ejemplo, a ver, en entrar viga ya hemos visto las opciones, borrar viga, bueno, también ya lo hemos visto, centrar extremos, ¿sí? Si, por ejemplo, quisieran centrar un extremo de forma manual, es decir, acá le indicamos centrar extremo, seleccionan este extremo y le estamos indicando que este apoyito, o bueno, esta conexión sea empotrada, ¿no? pero en este caso no correspondería, ¿no? Porque automáticamente ya el programa reconoce que no es necesario, ¿no? Igualar, si quisieran igualar estas opciones. Vamos a ver otra opción para colocar elementos de cimentación de forma más rápida, ¿sí? Hasta este momento lo hemos visto de forma manual, ¿no? Vamos a cerrar esta ventana y acá le vamos a indicar, en cimentación tenemos una opción de generación de zapatas y vigas, ¿sí? Esta opción de generar zapatas y vigas, el programa va a colocar de forma automática, ¿sí? Las vigas y las zapatas. Únicamente zapatas aisladas, zapatas rectangulares, zapatas aisladas de canto constante, ¿sí? No va a colocar zapatas piramidales, va a colocar más que todo estos dos elementos, ¿sí? Le podemos indicar acá, si quieren ver, vamos a borrar todas las vigas y todas las zapatas, ¿sí? Para que vean la utilidad de esta herramienta. Le indicamos en cimentación, elementos de cimentación, borrar, ¿sí? Acá lo borramos todo. Las vigas de cimentación se borran desde su menú correspondiente, ¿no? Cimentación, vigas centradoras, borrar vigas, seleccionamos estas dos vigas. Y acá le vamos a indicar, ¿sí? E incluso creo que seguimos teniendo esas dos líneas, ¿no? A ver, me van a dar un minutito, mientras tanto vayan practicando.
Ya, ahora sí. Vamos a indicarle acá, en cimentación, generar zapatas y vigas, ¿sí? Y acá, bueno, estas opciones lo pueden dejar por defecto, es más que todo, son ángulos de visión a partir de las columnas, es decir, va a generar estos elementos, ¿no? No tiene mucha repercusión, pero si quisieran saber acá un poquito más a detalle de qué se trata, ¿no? Le podemos indicar acá, bueno, aceptar, ¿sí? Y el programa ha generado de forma automática las zapatas y las vigas, ¿sí? Las vigas donde se necesita, se podría decir. Si nos fijamos acá, necesitamos en dos direcciones, ¿no? Acá, por ejemplo, también en dos direcciones. Estas centradas no las ha conectado, acá tampoco, ¿no? Acá tampoco, ¿sí? Lo ha generado de forma automática. ¿Han podido generar de esta manera? Ya. Vamos a ver ahora, bueno, estos últimos minutitos que nos queda, la parte acá, esta parte central, podríamos generar una losa de cimentación, ¿sí? Eh, sí, pero tendríamos que configurar, por ejemplo, el apoyo del muro, ¿sí? Si quieren conectar un muro a una losa de cimentación, hay que cambiarlo. El apoyo tendría que ser una viga de cimentación o una, sí, una viga de cimentación porque la losa es elemento flexible. Entonces, no puede estar en contacto con elementos rígidos. Y acá este apoyo de este muro lo habíamos colocado como zapata rígida corrida, ¿no? Entonces, habría que editar este muro a viga de cimentación y después eliminar estas zapatas, ¿no? Y generar la losa de cimentación, ¿sí? Vamos a hacer eso. Acá vamos a ir a la opción de vigas muros. ¿Dónde está? Editar. Seleccionamos el muro. Y acá le vamos a definir, ¿sí? En la opción de cimentación, que sea sin vinculación exterior, puede ser viga de cimentación. Y acá, ¿sí? Si van a generar de esta forma, si van a apoyarlo en una viga de cimentación, la altura de la viga tiene que ser la altura de la losa, ¿sí? De la losa de cimentación. Entonces le podemos indicar que esta viga sea, por ejemplo, a ver, va a ser una losa bastante pequeñita. Le coloquemos 0,30, ¿sí? 0,30. Entonces, viga de cimentación sin vuelos, canto 0,30, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos las opciones de situaciones persistentes. Esto le podemos indicar, no. Lo vamos a dejar con esos valores porque estos habíamos colocado en la ventana de datos generales. Y acá el módulo de balasto, ¿sí? De igual manera hay que definir, ¿no? Vamos a, más o menos, ¿cuánto será esta longitud? Era 1,20, ¿no? 1,20. Ya, 1,20, ¿sí? 1,20 y este muro era de 20 centímetros. Entonces, vamos a hacer solo de una, ¿sí? Solo de una. Las otras, ustedes lo van a ir afinando, ¿sí? Le vamos a colocar acá en la planilla. Va a ser la base de 0,20, ¿no? Y la longitud era 90, aunque no estoy muy segura. Creo que era 2,10. No estoy muy segura. Ya. Le vamos a indicar acá, bueno, 0,20, 2,10.
Nos vamos a fijar acá, bueno, habíamos definido para este ejemplo suelo. A ver, vamos a revisar, ¿sí? Para no estar adivinando. Obra de datos generales, acá hemos definido un suelo. El mismo, ¿no? El arcilloso. Sí, arcilla semidura, hemos definido el mismo. Ya, entonces vamos a indicar de esta manera. Acá en vigas muros, editar. Sin vinculación exterior, viga de cimentación, sin vuelos, de altura 0,30. Acá arcilla semidura. Sí, le indicamos el módulo de balasto. Y acá habíamos indicado, ¿no? 0,20 por 2,10. En este caso tiene que ser suelo arcilloso. Acá. A 4190,47. Entonces acá le colocamos ese valor. 4140,97. Y aceptar. Y aceptar. Ya. Ahora acá hacemos lo mismo. ¿Sí? Le indicamos sin vinculación exterior, viga de cimentación, le cambiamos el canto. Definimos arcilla semidura. 4147, ¿no? Y aceptar. No. Acá nos hemos olvidado la longitud, ¿no? Bueno, ya, esto lo van a modificar, ¿sí? Porque si no vamos a tardar mucho. Le vamos a indicar acá, de nuevo, sin vinculación exterior, de altura 0,30. Arcilla semidura. Y bueno, este sí se repetiría, ¿no? 4147. Y le indicamos aceptar. Entonces ya se ha generado por debajo una viga de cimentación, ¿sí? Acá vamos a borrar unas zapatas, por ejemplo, esta también, esta también. Estas vigas vamos a tener que borrar porque las vigas centradoras y las vigas de atado solamente se pueden conectar a elementos rígidos, ¿sí? Es decir, a zapatas. Si vamos a generar una losa de esta forma, seguramente nos va a producir un error, ¿sí? Nos va a producir unos avisos, ¿no? Entonces le vamos a indicar acá, bueno, vamos a ir borrando estas vigas, ¿no? Vigas muros, que vamos a borrar las vigas. Ya después podemos ver cómo las podríamos colocar, ¿no? Bueno. Y vamos a generar la losa de cimentación. En este caso ya hemos modificado este apoyo. Habría que modificar estos pilares. Tienen que ser sin vinculación exterior y la pantalla también, ¿sí? Para que nos permita. Entonces vamos a ir a entrada de pilares. Acá le vamos a indicar editar. Y acá sin vinculación exterior, ¿no? Aceptar. Acá también. Y este pilar también. Esta pantalla igual, sin vinculación exterior. ¿Sí? Y ya tendríamos modificada esta parte. Por último, generar el contorno cerrado y asignar la losa de cimentación. Vamos a ir a la opción de entrar viga, suncho no estructural. A ver, acá, no, ¿por qué no nos activa la referencia? No, porque es por captura, ¿no? Hay que cambiar esa partecita acá, que sea simple. Vamos a generar de esta forma, ¿sí? Más o menos por acá. Activamos la ortogonalidad.
Y vamos a borrar, sí, los pedacitos. Vamos a ajustar a los bordes, ¿no? O si gustan también lo pueden colocar acá de esta forma, ¿sí? A ver, les voy a mostrar. Así, ¿no? También lo pueden colocar. Vamos a ajustar la viga. Ya creo que nos convenía de la otra forma, ¿no? Sí, nos convenía de la otra manera. Vamos a borrar todas las vigas y vamos a generar nuevamente el contorno. Y acá, para definir el módulo de balasto, bueno, podríamos acotar, ¿no? Acotar. Bueno, ya más o menos ahí. 1077, ya lo pueden redondear mejor, ¿no? Ya lo pueden afinar un poquito mejor, por 3. Sí, más o menos 11 por 3. Y acá le vamos a indicar en la planilla, ¿no? El lado menor va a ser 3 y acá 11 metros. Vamos a mantener acá el K30 y en este caso correspondería 303.013, ¿sí? Toneladas. Vamos a ir a cimentación, elementos de cimentación, perdón, paños, gestión de paños, entrar paño, losa de cimentación o losa apoyada en el terreno, el canto 30 habíamos indicado, se mantienen los mismos datos, el módulo de balasto era 303,03. Paralelo a una viga. Sí, y acá podríamos ir a una vista 3D, ¿no? Con la vista 3D de plantas hasta el primer piso. Sí, y acá tendríamos nuestra losa modelada. Acá quiero que se fijen, esta es la viga de cimentación que le hemos colocado, ¿sí? Con la misma altura o el mismo espesor de nuestra losa, entonces no está sobresaliendo, ¿no? De esta forma, ¿sí? El programa únicamente les va a dejar colocar si han configurado las vinculaciones exteriores, ¿sí? Como lo hemos hecho. Entonces, hasta esta partecita, ¿hay alguna consulta? Pueden ir, ¿no? Ya borrando, por ejemplo, esta escalera que sirvió de ejemplo, ¿no? Algunas otras escaleras que igual están por demás, lo podemos ir borrando, ¿no? Vamos a guardar el archivo. Y me parece que no hay consultas.